Buenas tardes. En nombre de Ediciones Castillo, les damos la más cordial bienvenida a esta capacitación en línea. La pasión por aprender, leer e innovar ha sido nuestra misión desde hace 175 años, mismos que estamos celebrando en esta temporada. Antes de iniciar el taller, les pedimos considerar lo siguiente. Su participación es muy importante, por lo que hemos destinado diferentes momentos durante la sesión para preguntas y respuestas. El ponente indicará los momentos de participación mediante el chat. Si desea recibir constancia de participación, responda a la encuesta de satisfacción al final de la sesión. Solicítela al correo electrónico que se presenta al final de la encuesta. A continuación les presentaremos a nuestra consultora del día de hoy. La maestra Marta Lourdes Rodríguez Saldaña es licenciada en Pedagogía por la UNAM y maestra en Docencia basada en competencias por la Universidad de Cuautitlán Izcalli. También acreditó varios diplomados internacionales, como el de Formación en Tutoría Virtual por la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos y el Diplomado Internacional de Competencias Docentes TEC de Monterrey, Cambridge. Tiene experiencia docente desde educación básica hasta licenciatura. Ha diseñado e impartido cursos para investigadores. También fungió como tutora en el curso en línea sobre preparación para la evaluación del desempeño docente en la plataforma de la Universidad Autónoma Metropolitana y coordinadora de tutores en el curso de Gestión y Liderazgo Sistémico en la plataforma de la Secretaría de Educación Pública, ambos dirigidos a escuelas de educación básica. Es capacitadora externa con validez en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y también forma parte del equipo de consultoría académica en Ediciones Castillo. Bienvenidos, buenas tardes. Buenas tardes. Es un gusto estar aquí el día de hoy con ustedes para compartir una temática muy interesante acerca de literatura. Vamos a hablar de la creación de ambientes de lectura para bachillerato. Bien, tenemos los siguientes propósitos: que los participantes identifiquen los principales elementos para la construcción de ambientes de lectura. El siguiente propósito es que experimenten un ambiente de lectura con la finalidad de identificar el proceso de la implementación dentro del aula. Para realizar la sesión vamos a tener la siguiente estructura. Primero, vamos a tener el encuadre, expectativas y una reflexión. Posteriormente, será la construcción de un ambiente de lectura para pasar a una experiencia de ambiente de lectura. Análisis y puesta en común de la experiencia. Finalmente vamos a tener una recapitulación, conclusiones y compromisos. Vamos a iniciar abriendo nuestro primer chat. Por favor, les pido que respondan la primera pregunta. ¿Este tiempo será valioso si yo?
¿Qué es lo que tendrían que hacer ustedes de aquel lado para poder aprovechar este tiempo en el cual vamos a estar juntos? Por favor, respondan. ¿Este tiempo será valioso si yo? Nuestros participantes están escribiendo en este momento. Debido al tiempo se comentarán algunas de sus respuestas. Gabriela Margarita Murillo nos comenta que participó activamente. Sí, participa activamente. Daniel Casanova también nos dice, participo y comparto experiencias y propuestas. Excelente. César Arroyo Martínez nos dice, puedo poner en práctica las técnicas discutidas. Níquel Cristel, aprendo lo más posible y participo de forma adecuada. Agradezco infinitamente sus respuestas. Esta participación nos hace ser parte activa y esto es lo que nos propone este programa de bachillerato, donde nos dice que el maestro es un mediador. Y entonces, si nosotros participamos desde el otro lado, lo vamos a aprovechar mejor. La siguiente pregunta, agradezco todas sus respuestas. Conocer y apropiarse de estrategias para la construcción de ambientes de lectura es importante. ¿Por qué? Les pido por favor nuevamente, participen con sus respuestas. Conocer y apropiarse de estrategias para la construcción de ambientes de lectura es importante. ¿Por qué? Esperamos un momento mientras recibimos sus respuestas. ¿Por qué es importante? Perla nos dice, es uno de los objetivos de la materia que imparto. Muchas gracias, Perla. Esperamos a que sigan llegando sus respuestas. Daniel Casanova nos dice, porque nos proporciona herramientas para fortalecer los lazos entre la lectura y los lectores. Muy bien, Daniel, gracias. Gabriela Gómez, puedo desarrollar un nivel de comprensión lectora significativo en mis alumnos. Muchas gracias, maestra Gabriela. Profesor José Francisco González, para desarrollar las competencias del pensamiento crítico. Muy bien. Daniel Leobardo, podemos utilizar estas técnicas para hacer que los alumnos se interesen más en la lectura. Excelente. Definitivamente necesitamos despertar en los chicos el interés por la lectura. Nidia Cristel nos dice, me ayuda a crear competencias aptas para que mis alumnos aprendan. Nuevamente agradezco sus respuestas. Todas son muy valiosas. Me encantaría leerlas todas, pero por el tiempo vamos a pasar a la siguiente, por favor. Mis expectativas para esta sesión son, ¿cuáles son las expectativas que tienen para este tiempo que vamos a compartir? Esperamos a que lleguen las respuestas de los docentes. Ya están empezando a responder. En cuanto lleguen, inmediatamente las compartimos. Mientras vamos a hablar de este proceso de mediación del docente. Es muy importante, ya consideramos que las personas que están del otro lado son muy importantes y su participación, definitivamente la manera en que lo vean, vamos a contribuir. Perla nos dice, obtener estrategias para lograr que mis alumnos se interesen en la lectura. Muy bien. Daniel, crear el ambiente adecuado para los alumnos con los que comparto. El profesor Manuel Villegas, tener un mejor conocimiento del tema y aplicarme en mi práctica docente. Luis Enrique, buscar técnicas de aprendizaje para compartir con mis alumnos y así estar involucrados en la materia. Muchas gracias. Nidia Cristel, aprender nuevas estrategias para mi clase. José Alfredo López, mejorar mi formación docente, aprender cosas nuevas e interesantes y poderlas implementar en el aula. Agradezco sus respuestas y su participación. Repito, son muchas respuestas, me encantaría leerlas todas, pero desafortunadamente no podré hacerlo. Un poco más tarde las leeré todas con mucho gusto.
Bien, ahora sí ya tenemos el proceso completo de mediación. Primero, involucrar a los que están del otro lado. Después, tener un material de estudio. Y finalmente, las expectativas que serán cubiertas por un docente. Estos son los pasos que debemos de seguir los docentes para tener un proceso de mediación. Continuamos. Vamos a iniciar con una reflexión. A veces, en el silencio de la noche, todos los recuerdos nos son devueltos con la plenitud de una canción de infancia. En la soledad, nadie escapa a los recuerdos. ¿Recuerdan esta frase? Es del autor del Principito, Anthony de Saint-Exupéry. Bien, con esta reflexión tan bonita vamos a iniciar. Nuevamente voy a pedir su participación. Como ven, esta es la manera de acercarnos más hacia ustedes y hacer interactiva esta sesión. Primero vamos a ir por un punto muy importante. ¿Qué es leer? Les pido por favor su participación para que me comenten qué es leer. ¿Qué es leer para ustedes? Ya iniciaron las respuestas. ¿Qué es leer? ¿Desde qué ojos? ¿Desde qué punto de vista? ¿Desde una definición de diccionario? ¿Desde que lo que yo considero que es leer? ¿Qué es leer? Continúen en espera de que empiecen a llegar. Se ve que están escribiendo varios docentes. La primera respuesta que nos llega es del profesor Daniel Casanova. Registrar, observar, gozar, reflexionar. Muy bien. Gabriela Margarita Gómez. Darle significado a los símbolos escritos en un texto desde mi propio contexto. Muy bien. Definitivamente nuestro contexto es muy importante para poder realizar una lectura. Luis Enrique nos dice, es el proceso de percibir y comprender la escritura. Diego Leobardo, para mí leer sería comprender o entender el punto de vista de alguien más. Muy bien, Diego. Manuel Villegas, es comprender y adentrarse al mundo de las letras para obtener un conocimiento mediante el análisis de las palabras. Melina Morales, es el proceso mental y visual que nos permite comprender un texto. Me encantan sus respuestas. Muchas gracias por todas sus definiciones. Vamos a pasar a la siguiente. ¿Qué es leer? Leer quiere decir escuchar lo que dice otro, parte de las respuestas que acabamos de obtener, tomar en cuenta sus palabras y relacionarlas con nuestro ser para construir nuevos significados. Esto es desde la mirada de Luz María Chapela. Ahora les pido su participación para el siguiente chat. ¿Las estrategias de lectura serán un componente vital en los ambientes de lectura? ¿Cómo lo consideran ustedes? ¿Las estrategias de lectura serán un componente vital en los ambientes de lectura? ¿Están de acuerdo? Por favor, espero sus respuestas. Nidia Cristel. Sí, pues nos permite comprender de forma correcta un texto. Muchas gracias, maestra Nidia. Estas estrategias de lectura son un componente vital en los ambientes de lectura. Daniel Casanova, por supuesto, las estrategias nos proporcionan variedad y variantes para que el ambiente de lectura sea más rico. Gabriela Margarita, sí, pues nos proporcionan herramientas de comprensión lectora. Muchas gracias. Perla Jacabet, sí, para lograr llegar a la metacognición. Excelente. María Angélica León, si se involucra la comprensión con lo leído. Muy bien. Manuel Villegas, sí, ya que nos invita a seguir leyendo y permite que el lector
le guste lo que lee. Ese sería el fin óptimo de la lectura, que los chicos aprendan a disfrutarla. José Alfredo, por supuesto, y cada persona maneja una estrategia distinta, pues depende de su estilo. Así es. Muchísimas gracias nuevamente. Agradezco todas sus participaciones en el chat, pues esto nos enriquece mucho. Ahora vamos a ver, de acuerdo a la mirada de Isabel Solé. Sí, porque son esenciales en la autodirección de un objetivo, además de permitir la supervisión y evaluación del propio comportamiento de la lectura y los lectores, en función de los objetivos que lo guían y la posibilidad de imprimirle modificaciones cuando sea necesario. Una vez más, les pido por favor su participación para responder a la siguiente pregunta. ¿Qué es la comprensión lectora? Ya algunos participantes nos comentaban hace un momento algo acerca de la comprensión lectora. Por favor respondan, ¿qué es la comprensión lectora? Ya empezamos a ver que están escribiendo sus respuestas. ¿Qué es la comprensión lectora? Ya habíamos recibido unas respuestas con la pregunta anterior, que buscaba precisamente llevar a los chicos a la comprensión lectora. ¿Qué es en sus palabras? Ya tenemos qué es leer, cómo intervienen las estrategias de lectura como un componente vital de los ambientes de lectura. Ahora solo nos falta qué es la comprensión lectora. Melina Morales, es la capacidad que desarrolla la persona que lee para alcanzar los 3 niveles de comprensión: entender lo literal muy bien, interpretar y obtener una crítica personal del texto. Muchas gracias, maestra Melina. Nidia Cristel, es la capacidad de entender de forma correcta y adecuada lo que estamos leyendo. Muchas gracias. Rosa Isela, está utilizando diapositivas porque no se ven. Revisamos, claro que sí, maestra, para que no para que se corrija. María Angélica León, involucrarse con la lectura es un aprendizaje cognitivo. Muy bien, María Angélica, muchas gracias. Perla, es lograr la metacognición, es decir, realizar juicios de valor. Excelentes respuestas, muchísimas gracias a todos. Bien, tenemos la siguiente reflexión. Nuevamente los invito a participar en el chat. Hoy en día, como ven, estamos iniciando con varias participaciones para poder concretar y llegar a nuestras estrategias de lectura. Hoy en día, ¿qué significará leer para un estudiante? ¿Qué significa para nuestros alumnos leer? Hoy en día, ¿qué significa? Con tantas cosas que tienen los chicos, con tantos intereses, ¿qué significa para ellos leer? ¿Qué significa para nuestros estudiantes leer? Y precisamente hoy en día, que tenemos tanta influencia en música, en videos, en películas, ¿qué significa leer para nuestros estudiantes? Melina Morales, lamentablemente es solo repetir lo que ven en un texto. César Arroyo, mantenerse al tanto en un ambiente globalizado, expandir sus visiones y adquirir mayores experiencias interactivas. Gabriela Margarita, descubrir un mundo maravilloso plasmado en una hoja. Así es, con las respuestas que ustedes nos están amablemente compartiendo, tenemos que partir de eso, de que los chicos leen poco. El fin sería precisamente lo que nos acaban de decir, descubrir un mundo maravilloso plasmado en las letras.
Jessica Ortega nos comenta, cumplir con darle un vistazo a lo que los profesores les encargan. Algo tenemos que hacer. José Alfredo López, una tarea más, pero si se manejan lecturas de su interés, es algo más que una tarea. Eso es en lo que vamos a trabajar el día de hoy. En primero, despertar el interés de los chicos por la lectura. Muchísimas gracias por sus respuestas. Marta Nelly, la posibilidad de ampliar su visión y su conocimiento. Efectivamente, tenemos que invitarlos primero a leer y después a cómo disfrutar esa lectura y también cómo utilizar esa lectura para adquirir más conocimientos. Luis Enrique nos dice, leer es incrementar su creatividad de acuerdo a sus intereses. Nos dice Rosa Isela, leen mucho, pero no libros. Algo tenemos que hacer. Agradezco todas sus respuestas. Todas estas respuestas que amablemente nos comparten nos enriquecen porque estamos teniendo una interacción muy bonita a través de esta sesión. Los estudiantes tendrán identificados los beneficios de tener el hábito de lectura y la escritura. En este tiempo, tal como lo mencionaban hace un momento, nos decía uno de los profesores que los chicos leen nada más lo que les dejan, pasan la mirada sobre esos textos, pero nosotros queremos crear ese interés y que los chicos vean los beneficios. Respondan por favor a lo siguiente. Los estudiantes tendrán identificados los beneficios de tener el hábito de lectura y la escritura. ¿Consideran ustedes que los chicos tengan identificados estos beneficios? Jessica Ortega nos comenta, desgraciadamente no saben lo benéfico que es, lo ven tedioso. Por eso esta sesión, para invitarlos a que los chicos se interesen en la lectura. Rosa Isela nos comparte, no, por eso no lo hacen. Desafortunadamente es cierto, los chicos desconocen todos los beneficios que tienen cuando tenemos ese hábito de la lectura, cuando después de tener ese interés lo transformamos en conocimientos. Gabriela Margarita nos comparte, no, sienten que son inútiles. Perla nos comparte, considero que no, aun cuando uno les explica, creen que es para que hagan las tareas. Efectivamente, piensan que solamente se les deja leer para cumplir con una tarea. José Alfredo nos dice, perdón, pasó demasiado rápido, lo agrando para poderlo leer. José Alfredo nos dice, no todos conocen los beneficios, prefieren escuchar audios o ver videos. Esa es la competencia tan fuerte que tenemos como docentes. Alejarlos un poquito del audio y video e invitarlos a viajar por ese mundo de la lectura. Reina Marisela nos comenta, desafortunadamente no, se sienten agobiados a mitad de los libros. Cierto, esto lo observamos muy frecuentemente, desde los chicos, desde los más pequeñitos hasta los más grandes, a veces eso es lo que sienten, que son muy tediosos, no les atraen los libros. Algo tenemos que hacer de este lado para despertar su interés. Agradezco todas sus respuestas. Muchas gracias. Pasamos a la siguiente. La mayoría de mis estudiantes entienden o comprenden una lectura. Esta parte también es muy importante. Nosotros como docentes nos damos cuenta de esto y podemos dar respuesta. La mayoría de mis estudiantes entienden o comprenden una lectura. ¿Cuál es su respuesta hacia este cuestionamiento? Nos comparte la maestra Jessica, desgraciadamente, muchas veces ni una ni otra. La maestra Nidia nos comparte, no, a algunos les cuesta mucho trabajo hilar las ideas. Manuel Villegas nos comparte, la mayoría no, solo pocos lo comprenden. Gabriela Margarita nos dice, no, leen por encima sin comprender nada. Daniel Casanova nos comenta, en bachillerato ya comprenden más. Ojalá logremos
el objetivo principal desde pequeños. Primero, despertar el interés. Después, llevarlos a que les guste leer, que lo disfruten y que puedan interpretar eso que están leyendo. La maestra Perla nos comparte, lamentablemente no, leen pero no comprenden ni retienen la información. Este es el panorama que estamos viviendo en la actualidad. Los chicos solo leen por tarea, porque se les dejó, pero no, como no les llama, no despertamos el interés. Lo único que llegan es a leerlo, efectivamente, como nos comentan, solo por encima, sin profundizar en la lectura. Agradezco todas sus respuestas. Bien, este modelo educativo actual, el que tenemos, nos lleva a la lectura y de hecho está desde antes. Desde antes de este modelo educativo veíamos la parte del lenguaje y comunicación está siempre con nosotros, desde preescolar, primaria, secundaria, educación media superior. Ahora en este modelo educativo va a aparecer primero en preescolar como un campo de formación, posteriormente en primaria y secundaria es una asignatura y en educación media superior va a pasar por diferentes nombres, lectura, expresión, taller de lectura y redacción. Lenguaje y comunicación va a ser algo que va a estar siempre con nosotros. El lenguaje nos permite comunicarnos, la lectura nos enriquece. Nuevamente voy a pedir su participación. Ahora tenemos una pregunta encaminada ya a nuestro taller. ¿Qué es un ambiente? Lo pueden definir desde cualquier punto. ¿Qué es un ambiente? Primero de manera general. ¿Qué es un ambiente? Jessica nos dice, un entorno propicio para ejecutar algo. Efectivamente, ese es un ambiente. Melina Morales, es un entorno que se gesta alrededor de un tópico. Muy bien, maestra, muchas gracias. Nidia nos dice, es el entorno que permite o detiene el aprendizaje. Muchas gracias. Rosa Isela nos comenta, espacio donde se lleva a cabo una actividad. Marta Nelly, un espacio específico en el que se busca proponer y desarrollar sus capacidades. Muy bien, agradezco todas sus respuestas. Nos dice que es lo que rodea un cuerpo o circula a su alrededor. Esto es de acuerdo a la RAE. También tenemos que es un entorno favorable para el desarrollo integral de los jóvenes, que incidan positivamente en el compromiso con su aprendizaje. Esto es lo que vamos a ver el día de hoy. Esto se menciona en el Plan de Estudios de Educación Media Superior 2017. El entorno favorable para el desarrollo integral de los jóvenes, que incidan positivamente en el compromiso con su aprendizaje. Y esta es una tarea que debe desarrollar el docente. Es el que va a crear esos entornos favorables para que los chicos se puedan desarrollar. Los invito por favor a expresar sus preguntas hasta este momento. Hasta este momento, ¿alguna pregunta que ustedes tengan? Por favor, estaré atenta para responderlas. De acuerdo a lo que hemos desarrollado hasta este momento, ¿cuáles son las preguntas? ¿Qué dudas nos surgen? Solo estamos esperando que aparezcan las primeras preguntas. La maestra Reina Marisela nos dice, ¿qué estrategias nos sugiere para propiciar ese entorno favorable en los jóvenes? Muchas gracias, maestra. De eso es lo que vamos a hablar, de las estrategias
para propiciar un entorno donde se pueda desarrollar la lectura, primero despertando en los jóvenes el interés. Marta Nelly nos dice, ¿cómo favorecer la creación de un ambiente de aprendizaje con grupos de más de 30 alumnos? Es un gran reto, maestra. Ahorita vamos a hablar de las sugerencias que tenemos preparadas para ustedes el día de hoy. Manuel Villegas, ¿qué estrategias serían convenientes para la lectura en el área física, matemática o químico-biológicas? Muy interesante. Aquí lo primero que les puedo responder a los dos, a los tres, lo primero que les puedo proponer es despertar el interés en los chicos, es conocer lo que les interesa a los jóvenes, cuáles son sus intereses, qué es lo que les gusta, para entonces sí irlos invitando poco a poco a la lectura. Vamos a partir de estas preguntas, tenemos una más. En el caso de nuestro nivel, ¿qué tan importante es que el docente pueda tener un salón para generar su ambiente en la materia? Aquí entra mucho la creatividad. Podemos tener un aula pequeña, un aula grande. Lo importante es que el entorno, el de los jóvenes, el de nosotros, el ambiente que propiciemos de respeto, todo esto es muy importante para que se dé un buen aprendizaje. La manera en que tratamos a los jóvenes. Ahorita vamos a profundizar un poco más. Agradezco sus preguntas y las vamos a resolver durante la sesión. Vamos a hablar ya directamente de los ambientes de aprendizaje. Los ambientes de aprendizaje como una estrategia para crear ambientes de lectura y escritura. Y vamos a abordar también la pregunta del profesor sobre física y matemáticas. Primero, los ambientes de aprendizaje son un conjunto de factores físicos, pedagógicos, personales y culturales, como la infraestructura y los principios pedagógicos que favorecen o dificultan la interacción social y de aprendizaje. Hace un momento los profesores mencionaban esto, lo que se puede favorecer o puede dificultar. Entonces estos factores físicos van a hacer que primero nuestras aulas, cómo están nuestras aulas, cómo están ordenadas las sillas, las mesas, ese es nuestro ambiente físico. Las personales, nosotros, la disposición que tenemos hacia esa materia. Recuerden que es muy importante, por ejemplo, cuando hablamos de matemáticas. Muchas veces nosotros mismos decimos matemáticas, nos toca matemáticas. Entonces, eso también es parte de nosotros, debemos de presentarlo de otra manera. Hoy nos toca matemáticas, vamos a ver matemáticas. La manera en que nos presentamos ante los jóvenes es lo que los motiva o desmotiva. La infraestructura, a veces no se nos requiere de tener un proyector, una presentación, nosotros podemos crear con lo que tenemos. Y los principios pedagógicos, ¿cuáles son los objetivos que tengo? ¿Qué es lo que quiero lograr con los jóvenes? Todos estos factores son los que van a favorecer o a dificultar el aprendizaje en los jóvenes. La interacción social que tenga con ellos. ¿Cuál es mi interacción con ellos? Fría, distante, cálida, de respeto. Todo esto lo tenemos que considerar. También las relaciones socioemocionales. Recordamos que para este Plan Nacional de Educación es muy importante las relaciones socioemocionales entre personas y contenidos para construir conocimientos, habilidades, actitudes y valores. Al inicio comenzamos con que qué tiene que hacer la persona que está del otro lado, nuestros alumnos. Tienen que estar conscientes de que juegan un papel muy importante, la manera en que van a atender la clase, el compromiso que van a tener para escucharla, qué es lo que van a hacer, van a preguntar, van a permanecer pasivos, todo esto es parte. ¿Qué otra parte es muy importante? La manera en que les presente los contenidos, que sean atractivos, que sean de su interés, que despierten el interés en ellos. El contenido, la manera en que les muestro los contenidos, los conocimientos, habilidades, actitudes, valores. Todo esto juega un papel muy importante.
la disposición que tienen las personas del otro lado y la disposición que tenemos los que estamos de este otro lado. Cada uno juega un papel muy importante, unos poniendo atención, preguntando, involucrándose con el contenido. Del otro lado, el docente, cómo presenta el contenido, cómo lo hace interesante para los jóvenes. Que los estudiantes se identifiquen con el lenguaje de lo que leen. Este es un punto muy importante. A veces los queremos atraer a la lectura y decimos lo que más importante que hay que leer son los clásicos. Sí, son muy importantes, pero las palabras que se utilizan, en cómo están redactadas, cómo se presenta esa lectura. Si recordamos por ahí un poema de Sor Juana Inés de la Cruz que decía, hombres necios. El lenguaje que se maneja para aquella época es un lenguaje diferente, es un español, un castellano diferente al que estamos utilizando ahorita. Los chicos lo tendrían que traducir a sus palabras. Entonces, para acercarlos a la lectura, lo más interesante sería primero que fuera con palabras que son familiares para ellos, para así poco a poco irlos invitando a diferentes lecturas que tengan mayor dificultad. Dice que los estudiantes se identifican con el lenguaje de lo que leen, con las situaciones planteadas en el texto y con los intereses de los personajes. Todo esto lo tenemos que contemplar los docentes cuando sugerimos una lectura. Hay lecturas de clásicos que están muy bien traducidas a un lenguaje que los chicos comprenden muy bien. Y lo importante es eso, que primero identifiquen, que no tengan palabras que sean difíciles o que no conozcan. Y si las tienen, tenemos que enseñarlos a buscarlas, a hacerse amigo del diccionario. Ahora lo tienen muy sencillo, porque lo pueden escribir desde su teléfono o en la computadora y pueden tener el significado de la palabra de manera inmediata. ¿Cuáles son los elementos de un ambiente de lectura? Primero, habíamos destacado ya la participación del docente. El papel del docente es muy importante. El docente es quien va a elegir primero un libro. ¿Qué va a hacer para elegir este libro? Tiene que considerar el tema, que sea atractivo para los jóvenes, que sea de su interés, el lenguaje que se utiliza en ese libro. Recuerden que lo primero que vamos a trabajar es en despertar el interés por la lectura. Entonces tengo que cuidar mucho esos primeros libros, el tema, el lenguaje que utiliza el libro, las actividades. Tengo que desarrollar una serie de actividades para que el chico le parezca más interesante la lectura. Y en todo momento voy a tener presente al alumno. Entonces va a estar el docente de un lado, el alumno del otro y un libro que despierte su interés, un tema que esté relacionado con algo actual o con algo de suspenso. A los chicos les encanta leer cosas de suspenso, de terror. Recuerden que el primer paso es despertar el interés por la lectura. Ese es nuestro primer paso. Una vez que despertamos el interés por la lectura, entonces sí ya podemos transitar por una serie de libros distintos. Como nota tenemos, el docente se encarga de organizar los ambientes de aprendizaje e interpretar el currículo en estrategias e intervenciones didácticas que sean pertinentes. Estrategias para fomentar el hábito de la lectura. Lo primero es motivación. ¿Qué es la motivación? Generar el interés en los estudiantes. Eso es lo primero, por eso tengo que conocer sus intereses, lo que les gusta, lo que les interesa, los temas que más le atraen. Esto lo voy a considerar para poder generar en ellos la motivación. La siguiente etapa será cognición. Esto es fundamental que el docente dé un acompañamiento para que el chico comprenda, analice e interprete.
La siguiente etapa es aplicación, donde el chico, una vez que ya lo comprenda, lo analiza y lo interpreta, ya puede transitar hacia el nivel creativo. Todo esto es con el objetivo de formar lectores que valoren críticamente la lectura. Estos serían entonces las etapas. Primero, la motivación. Después, la cognición, donde es fundamental el apoyo del docente. La aplicación, para que ellos puedan irse hacia el nivel creativo. Y todo esto con el objetivo de formar lectores que valoren críticamente lo que leen. Ese sería el sueño, el ideal para todos los docentes, llevar a nuestros alumnos hacia esta última etapa, donde ellos puedan valorar de manera crítica lo que leen. Ahora vamos a pasar a una experiencia de un ambiente de lectura, donde ustedes van a ser parte importante. Una experiencia de lectura. Primero vamos a responder a 2 preguntas, por favor. La primera, ¿qué es la poesía? ¿Qué es la poesía? Con sus palabras, por favor, ayúdenos a responder ¿qué es la poesía? Primero vamos a comentar las respuestas acerca de qué es poesía. Algo que creo que cada vez se lee un poquito menos, pero hay poesías muy bonitas. La maestra Edna nos comenta una expresión artística, efectivamente. Wendy nos comenta, es una composición literaria. Muy bien, muchas gracias. Sandra Martínez nos dice, expresión de sentimiento y emoción a través de la palabra. Cierto, muy bien. José Francisco nos dice, la expresión fenomenológica de las experiencias humanas por medio de una herramienta literaria. El profesor Ricardo nos comenta, es una composición literaria. Muchas gracias. El profesor Manuel, es la descripción de un evento en verso. Sí, muchas gracias, que enganchan al lector con su encanto. Muchas gracias, estamos recibiendo muchas respuestas. La maestra Perla nos comenta, es un texto estético donde se muestran sentimientos. Así es. Marta Nelly nos dice, es un texto que nos da la posibilidad de explicar una realidad. Luis Enrique Huerta nos comenta, es hablar con el corazón en la mano. Cierto, coincido totalmente. Creo que se nota un poquito que me encanta la poesía. Enrique Santos nos dice, expresiones emocionales. Cierto, en la poesía siempre vamos a estar hablando y describiendo sentimientos. Muchísimas gracias. Muy bien, Jessica. Maestra Jessica, exposición de sentimientos variados. La maestra María Angélica, transmisión de sentir de forma literaria. Muy bien. El profesor José Alfredo, composición literaria como expresión artística por medio de la palabra. Cierto. Bien. Muchísimas gracias por todas sus respuestas. La verdad, todas son muy interesantes y me convencen de que la poesía es muy bonita. ¿Qué es un cuento? Estas 2 preguntas están relacionadas porque vamos a tener estas 2 actividades, en breve vamos a tener estas 2 actividades. ¿Qué es un cuento? La poesía ya vimos que transmitimos sentimientos, los describimos de manera literaria. Y ahora un cuento. ¿Qué es un cuento? La maestra Perla nos dice, es una narración con pocos personajes. Gracias, maestra. Maestra María Angélica, narración de una historia. Muy bien. La maestra Jessica, una historia fantasiosa que permite tener interés de realidad en su narración. Muchas gracias. Maestra Edna Cerdán, es un relato. El profesor Manuel Villegas, es una narración corta con un aprendizaje. La maestra Wendy, es una narración creada por uno o varios autores.
basada en hechos reales o ficticios. El profesor Otoniel es una narración breve de ficción, ¿cierto? La maestra Isa, arte literario donde se narra una historia. El profesor José Francisco, narrativa didáctica y terapéutica. Bien. De verdad que la lectura es una fuente inagotable de sentimientos, de viajar por diferentes espacios, contextos, a veces hasta llorar, ¿por qué no? Agradezco todas sus respuestas. Llorar por alguien. Recuerdo que hace algunos años leí un libro, que tal vez a ustedes, no sé si lo escucharon, pero es Los puentes de Madison. Fue la primera vez que yo lloré por un personaje que ni siquiera conocí. Se parte de una historia de una historia real, y la verdad cuando vi que estaba llorando dije, ah caray, es por una persona que está descrita en esta historia. Pero eso es lo que nos mueve la lectura, a viajar por el tiempo, por el espacio, a conocer personas y lugares donde jamás hemos estado. Bien, muchísimas gracias por todas sus respuestas. Ahora los voy a invitar, por favor, a que escuchen lo siguiente. Por favor, atención, vamos a escuchar un momentito. De palabras, antología de haikus y greguerías. Cada haiku de este libro dialoga con una greguería de Ramón Gómez de la Serna. Aquí conviven las palabras de poetas japoneses clásicos con las de autores latinoamericanos que cultivaron este mismo arte. Todo forma parte de un jardín de palabras. Cabecilla de forajidos hoy recita poemas a la luna. Yosa Buzón. El haiku es un poema breve de origen japonés. No tiene rima y en ocasiones carece de título. Suele estar organizado en 3 versos de 5, 7 y 5 sílabas. En este libro los textos en las páginas pares son siempre haikus de diferentes autores. Greguería. Textos que tienen un sentido poético aunque están en prosa. Las greguerías son solo faltantes exclamaciones de las cosas y del alma al tropezar entre sí por pura casualidad. Esta es una definición de greguería hecha por su creador, Ramón Gómez de la Serna. Los textos de las páginas impares son siempre greguerías de este autor. Vamos a escuchar un poquito más. Brotes de sauce verde, finas cejas en la frente de la ribera. Arakida Moritake. Las olas esculpen en las rocas calaveras de gigantes. Ramón Gómez de la Serna. Un viejo estanque. Al zambullirse una rana, ruido del agua. Matsuo Basho. Las ranas están siempre en pleno concurso de natación. Si voy remando, siento que el río ríe a carcajadas. Mario Benedetti. El arroyo trae al valle las murmuraciones de las montañas. Crepúsculo en el mar. La voz de un pato tenuemente blanca. Matsuo Basho. El poeta mira tanto al cielo que le salió una nube en el ojo. Ramón Gómez de la Serna. Cuando diluvia, pienso que está cayendo el mar de arriba. Mario Benedetti. El hielo se derrite porque llora de frío. Ramón Gómez de la Serna. La luna. Es mar la noche negra. La nube es una concha. La luna es una perla. José Juan Tablada. Qué dura le ha salido la barba al erizo. Ramón Gómez de la Serna. Bien, de acuerdo a lo que acaban de escuchar, los invito nuevamente a participar conmigo. ¿Qué fue lo que más les llamó la atención en el audio que escucharon? ¿Qué fue lo que más les llamó la atención?
Vamos a ir respondiendo una por una cada pregunta. ¿Qué fue lo que más les llamó la atención? La maestra Nelly, las metáforas, profesor Manuel, el tono del audio y la pasión que le ponían a las palabras. Muchas gracias. Profesor Diego Lobardo, me llama mucho la atención la forma de describir tanto con tan poco. Efectivamente. Profesor César, la utilización armónica de las palabras. Muchas gracias. Maestra María Angélica, la forma de expresar cada idea. Profesora Isa Maya, la entonación. Muy bien. Profesor Miguel Ángel, figuras retóricas. Profesora Reina Marisela, la emoción y la pasión de la lectura. Muy bien, muchas gracias. Bien, ahora por favor les pido sus respuestas para la siguiente pregunta. ¿Se animarían a escribir algo de poesía, verso o un cuento corto? ¿Se animarían? Vamos a ver cuántas personas están animadas a escribir un verso o un cuento corto. ¿No? Maestra, ahorita te voy a invitar. Vamos a ver que es algo muy sencillo. Maestra Wendy, sí. Daniel Casanova, sí. Marta Nelly, sí. Gracias, Marta Nelly. Manuel Villegas, yo tal vez un cuento corto de alguna experiencia. Bien, muchas gracias. Daniel Casanova, sí. Manuel Villegas, yo tal vez un cuento corto de una experiencia pasada. Maestra María Angélica, ok. Enrique Santos, sí. Muy bien, muchas gracias por sus respuestas. ¿Y cómo lo harían? ¿Cómo harían para escribir ese cuento corto o ese verso? ¿Cómo le harían? ¿Cómo le haríamos para escribir un verso o un cuento corto? ¿De dónde partiríamos? Recuerden que lo más difícil para todos, tanto docentes como alumnos, es una hoja en blanco. ¿Qué escribo? La maestra Jessica nos dice, simplemente sacando las ideas de mi cabeza. Excelente, maestra. La maestra Gabriela, basado en alguna experiencia poderosa. Muy bien. Maestra Perla, usaría muchas metáforas. Excelente. La maestra Nidia, tomando en cuenta alguna experiencia o sensación pasada. Muy bien. La maestra Edna, conectar con mi interior. Excelente. Maestra Martanelli, pensaría primero en el personaje principal. Muy bien. Todas estas respuestas que me están dando son estrategias para poder escribir. El maestro José Alfredo, tomando elementos del entorno. Muy bien. Parte de lo que tenemos en nuestro alrededor nos podría servir para crear una historia o un verso. El maestro Daniel Casanova, recurriendo a los demás y que los demás pudieran entender. Perdón, es que aquí veo una parte nada más. Maestro Daniel Casanova, recurriendo a la experiencia de los recursos literarios. Maestro Manuel, con ideas que me permitan expresar mis sentimientos y que los demás pudieran entenderlas. Maestra Rosa Isela, de lo que sentimos y lo que queremos proyectar. Muy bien. Maestra Yoseli, conectada conmigo misma. Excelente. Maestro Toniel, basándome en lo mejor que me ha pasado en el día. Excelente. Muy bien. Como están expresando ahorita ustedes en sus respuestas, ¿qué es lo que vamos a considerar? Lo que sentimos, lo que vemos, lo que nos rodea. Eso es lo que nos va a servir para escribir. ¡Ay, qué bonito! Maestra Sandra, transmitir amor con las palabras. Esa idea me encanta. Muchísimas gracias. ¿Pudieron identificar algún sonido, olor, sabor o color en el audio? Vamos a ver qué tanto viajó nuestra imaginación. Cuando estamos escuchando palabras o cuando las estamos leyendo, muchas veces las relacionamos con sonidos, con olores, sabores o colores, pero ustedes tuvieron ahorita un audio. Ese audio, ¿qué les permitió identificar? Sonido, olor, sabor o color.
Maestra Jessica, sonido del agua, muy bien. Olor a hojas secas o un día frío, muchas gracias. Maestra Nidia, sí, el agua y el color azul. Gracias. Maestra Reina, mar, muy bien. Maestra Perla, sí, sentí un ambiente fresco, verde, naturaleza. Muy bien. Maestro Manuel, el sonido de fondo para tener un mejor ambiente y lograr un mejor entendimiento. Maestra Martanelli, yo me imaginé una luz muy brillante. Muchas gracias. Maestro Enrique, el sonido de la naturaleza. Maestro Diego, el frío, el paso del agua en un riachuelo. Maestra Edna, sí, el sonido de paz y tranquilidad. Muchos colores. Tengo del otro lado participantes muy creativos. Muchas gracias. Y por último, muchas gracias por todas sus respuestas. Maestra Wendy, el sonido de la naturaleza. Muchísimas gracias. Nos falta solo una. ¿Cómo describirían el sonido, color, olor o sabor del viento? ¿Cómo? ¿Cómo describirían el sonido, color, olor o sabor del viento? Vamos a ver, ya vi que tengo del otro lado docentes muy creativos. Maestra Gabriela, pasión, amor, electricidad. Rosa Isela Martínez, libre. Wendy Luceli, agradable, brisa suave. César Arroyo, como una caricia de la naturaleza que recorre nuestra existencia. ¡Wow, qué bonito! Yaceli Díaz, cálido y suave. Maestra Martanelli, como un atardecer cerca de una montaña. Vaya, de verdad que leer es muy bonito y leer sus comentarios me traslada a esas sensaciones que les están despertando. Maestro Manuel, fresco, pasajero, transparente, sabor que nos da vida. Maestra Sandra, fresco, pura y suave. Maestra Isabel, frescura. Perdón, de pronto el chat se me va muy rápido por todas sus participaciones. Frescura y suavidad. Maestro José, describiendo su fuerza, sutileza, frialdad o calidez. Definitivamente me están haciendo viajar por muchos lugares. Sus descripciones son de lo más adecuadas. Muchísimas gracias por todas sus participaciones. Maestra María Angélica, la belleza viene de los ojos que la miran. Me recordó el Principito. Nada se puede. Dicen, espero no me traicione mi memoria. Solo con el corazón se puede ver bien. Lo esencial es invisible para los ojos. Todo eso me están trayendo a la mente. Maestro Luis Enrique, como el amanecer, fresco al contacto con el cuerpo. Hermosas palabras, profesores. Muchísimas gracias. Bien. Ahora vamos a construir un poema. Vamos a tener una estrategia para construir un poema. La instrucción es muy sencilla. Vamos a escribir 10 oraciones que comiencen con me acuerdo. Por favor, escriban ahí a un lado de ustedes en cualquier hojita 10 oraciones que inicien con me acuerdo. Por favor, les doy un minutito, por favor, para que puedan anotar en una hoja 10 oraciones que inicien con me acuerdo. ¿Me acuerdo de qué? ¿Listos? Les hice un poco de trampa, yo ya tengo mis oraciones. Se las voy a presentar en este momento. Me acuerdo de ayer, me acuerdo de la vida, me acuerdo de tu risa, me acuerdo de las rimas, me acuerdo de la brisa, me acuerdo de la luna, me acuerdo de las estrellas, me acuerdo de tu voz, me acuerdo de tus ojos,
me acuerdo de las canciones, me acuerdo de las hojas, me acuerdo de los pensamientos, me acuerdo del sol, me acuerdo del mar, me acuerdo de los árboles. La siguiente indicación también es muy sencilla. Ya hicimos 10 oraciones que inicien con me acuerdo. Ahora, con estas oraciones vamos a escribir un poema. Recuerden que para crear un poema tenemos que hacer que rimen y que hay diferentes tipos de rima. Entonces vamos a practicar un poquito. Ya tenemos nuestras 10 oraciones, ahora las vamos a poder combinar para poder hacer un poema. Me acuerdo. Mientras ustedes están haciendo su tarea del otro lado, les voy a presentar el que está construido. Me acuerdo. Me acuerdo de las estrellas, me acuerdo de tu risa, me acuerdo de la brisa, me acuerdo de tu voz, me acuerdo de tus ojos, me acuerdo del mar, me acuerdo de la luna, me acuerdo, cómo me acuerdo. Ahora les voy a pedir que por favor compartan el poema que construyeron. Aunque solo sea un fragmento, si me lo comparten completo, muy bien. Y si solo me comparten un fragmento, también excelente. Por favor, compártanme el poema que construyeron. Recuerden que el primer paso era escribir oraciones que iniciaran con me acuerdo. Ya que las tengo escritas, ahora voy a escribir un pequeño poema. Ya veo que empezaron a escribir. Seguramente tardarán un poquito porque quedamos que iban a compartirnos el poema que construyeron o un fragmento del mismo, por favor. Ya tengo el primero. Me acuerdo de mi madre, me acuerdo de su amor, me acuerdo de mis hijos, me acuerdo de su voz. Muy bien, maestra Gabriela, quedó muy bien. Nidia Cristel, me acuerdo de mi abuelo, me acuerdo de los tibios brazos de mi abuelo, me acuerdo de la sensación hermosa de los brazos de mis hijos, me acuerdo que nunca he sido más feliz que teniendo a mis seres más amados conmigo. Hermosos los dos poemas. La estrategia fue sencilla. Primero, escribir oraciones. Después, combinarlas para crear un poema. Y algo muy valioso que habíamos visto hace un momento, compartir nuestros sentimientos. Cada que ustedes fueron escribiendo nos están compartiendo eso, no solamente un verso, sino sus sentimientos. Tenemos uno más, maestra Sandra. Me acuerdo de tus besos, me acuerdo de tu mirada, me acuerdo de tu aroma cuando sigo tus pasos. Hermosos poemas. Muy bien, repito nuevamente la estrategia. Primero, oraciones sobre el tema que queremos abordar. Después, combinarlas y mezclarlas con nuestros sentimientos. Maestra Edna Cerdán, me acuerdo de la fresca mañana, de tus ojos, me acuerdo de la tierra que nací, me acuerdo de tu sabor, me acuerdo, perdón, es que vienen tan rápido los chats, me acuerdo de tu cariño, me acuerdo de amor, me acuerdo de tu querer, me acuerdo de tu aroma, me acuerdo de ti, me acuerdo de tus manos, me acuerdo de ti, siempre me acuerdo de tu enseñanza. Muchas gracias. Maestro Luis Enrique, me acuerdo de tu amor, me acuerdo de tu sonrisa, me acuerdo de la brisa, me acuerdo del canto, pero también de tu llanto. Maestra Yaceli, me acuerdo de tu sonrisa, me acuerdo de los atardeceres, me acuerdo del mar, de aquello que juntos pudimos mirar. Una disculpa, crecen tan rápido, entran tan rápido sus poemas, que me quedo a la mitad de uno y ya viene el otro. Una disculpa.
Manuel Villegas, me acuerdo de aquellos días maravillosos en que íbamos de día de campo en la niñez. Me acuerdo del... Ay, perdón, es que en serio llegan rapidísimo sus poemas. Ya crecí lo más grande, pero bien. Enrique Santos, me acuerdo de aquel ayer, me acuerdo de aquel atardecer, me acuerdo de tus ojos, me acuerdo del campo, me acuerdo de tus caricias, me acuerdo de tu pelo, me acuerdo de tu amor. Me acuerdo que a tu lado soy muy feliz. Hermosos, hermosos todos sus poemas. Iniciamos con un sencillo me acuerdo y vean cómo la creatividad aunada a sus sentimientos nos está dando unos textos muy hermosos. Maestra Perla, me acuerdo de tu abrazo, me acuerdo de tus besos, me acuerdo de tu dulce sonrisa, me acuerdo de tu adiós. Agradezco mucho todas sus participaciones. Qué hermosas palabras. Maestro Miguel, me acuerdo de recordar tu recuerdo, recordando tus recuerdos a tu lado. Muchísimas gracias. Ahora vamos a construir un cuento corto. La estrategia van a ser conexiones. Esto nos ayuda para... Decíamos, a lo que más miedo le tiene un docente, un alumno y cualquier persona, es a tener una hoja en blanco y no saber cómo inicio, qué hago, de dónde empiezo para crear. Ustedes hace un rato me compartieron muchas ideas con las que podíamos crear, desde ver lo que tengo a mi alrededor, los sentimientos de ese momento, algún recuerdo, cosas que me ayudan a poder iniciar un escrito. Aquí vamos a tener una estrategia de puntos intermedios. Estos nos van a guiar para crear. ¿De qué se trata? De tener una parte. Esto lo podemos hacer con un libro. Escogemos un libro, lo leemos y escogemos ciertos fragmentos. Y la propuesta es que los chicos completen, que complementen esos fragmentos que nosotros elegimos. Y el ejemplo es el siguiente. El rey tomó prisionera a la princesa. Por favor, perdón, los invito a que ustedes vayan completando estas frases, estos enunciados. El rey tomó prisionera a la princesa y le encerró como a la belleza de Rapunzel, en lo alto de una torre. Completen, por favor. La princesa se llamaba Halima. También, ahí está toda la creatividad para que ustedes complementen como mejor lo deseen. Tenía la piel suave, y ahí volvemos a complementar. Y el pelo negro, ¿con qué lo complementamos? Y olía a nardos. Bien, para que quede completa la estrategia, les voy a compartir cómo se complementó de este lado. El cuento se llama El anillo encantado. El rey tomó prisionera a la princesa y le encerró como a la belleza de Rapunzel, en lo alto de una torre. ¿Qué agregamos de este lado? Enorme, de la que solo se alcanzaba a ver la punta por la enredadera que la cubría por completo. El siguiente. La princesa se llamaba Halima, que en su idioma quiere decir la que tiene el corazón lleno de flores. Tenía la piel suave, como un pétalo grueso de magnolia, y el pelo negro le caía sobre los hombros como un pedacito de noche. Y olía a nardos, pájaros y abejas la visitaban cada mañana. Bien, entonces esta estrategia consiste en tener un libro, elegir primero un libro. Ya recordamos que es muy importante que sea del interés de los chicos y que sea de un lenguaje adecuado. Palabras que se desconozcan las tenemos que buscar, porque si no, no se puede obtener la comprensión del texto. Entonces, la propuesta es puntos intermedios. Escogimos una serie de oraciones o frases y la propuesta es que se complementen de acuerdo a la creatividad de cada uno. Les voy a pedir ahora que nos compartan lo que ustedes crearon, por favor.
Regreso a la anterior para que ustedes nos puedan compartir qué crearon. ¿Qué crearon con esta estrategia de puntos intermedios? Pueden ser todos los enunciados o solamente uno o dos, como ustedes nos deseen compartir. Entonces, la estrategia se llama puntos intermedios y lo que vamos a hacer es complementar. ¿Cómo lo complementaron ustedes? ¿Complementaron todos los enunciados o todas las frases o solo algunos? La maestra Nidia Cristel está escribiendo y la maestra Wendy. Entonces, una vez que tengamos aquí su aportación, con mucho gusto la vamos a compartir. Tengo a varios docentes que ya están utilizando esa imaginación, que espero que se haya motivado más con lo que estamos compartiendo en la sesión. Varios profesores nos están escribiendo. En cuanto vayan llegando, los vamos a compartir. ¿Cómo vieron ustedes a esa princesa? Su piel era suave como qué, el pelo negro, ¿hasta dónde llegaba? ¿Cómo era? ¿Olía a nardos nada más? ¿O a qué? ¿Qué otro aroma le podríamos agregar? Estamos esperando unos segundos para poder compartir lo que nos están escribiendo. Este fragmento fue tomado del libro de María Teresa Andrueto, El Anillo Encantado. Ya estamos viendo que varios profesores escriben. Bien, mientras repasamos la estrategia, ya podemos compartir. Tenía el pelo negro como la noche, como la más oscura tempestad. Olía a nardos, a vida, a muchos soles que había vivido en la tierra, donde había crecido, y ahora la había dejado atrás por un tiempo que ella desconocía, pues su futuro era incierto en esa torre. Excelente, maestra Nidia, muchas gracias. Tenemos la aportación de la maestra Lidia González. Tenía los ojos brillantes como la esperanza de la libertad y el pelo negro como la soledad en que fue encerrada. La maestra Yaceli Díaz. El rey tomó prisionera a la princesa y le encerró como a la belleza de Rapunzel, en lo alto de una torre muy grande, pues solo las nubes lo alcanzaban. Muchísimas gracias por compartirnos todo esto que les están despertando estas estrategias. Maestra Melina, el rey tomó prisionera a la princesa Alima, en lo alto de la torre. Ella tenía una belleza inigualable muy parecida a la Rapunzel. Tenía la piel suave como el terciopelo, el pelo negro como la noche, y cuando caminaba el aire olía a nardos y violetas. Muchas gracias, maestra. Con esta estrategia nos damos cuenta de que solamente proponemos unas oraciones, unas frases, y los chicos, de acuerdo a su contexto, a lo que conocen, a lo que han vivido, es lo que van a agregar a su creación, a la imaginación. La maestra Wendy. La princesa se llamaba Alima, de tierna mirada y ojos azulados como el mar. Tenía la piel suave, aperlada y el pelo negro largo que se movía al caminar. Muy bien, muchísimas gracias. De verdad que estoy muy contenta de tener del otro lado docentes tan participativos y además que nos están haciendo favor de compartirnos toda esta lluvia de sentimientos que están viviendo a través de estos pequeños textos. El profesor Luis Enrique Huerta. La princesa se llamaba Alima, gentil como su nombre, de una belleza incomparable. Tenía la piel suave como terciopelo y el pelo negro como un tordillo negro de real sangre. Muchas gracias. Maestra Perla. El rey tomó prisionera a la princesa y le encerró como a la belleza de Rapunzel, en lo alto de una torre sin escapatoria. Solo era ella y las paredes, pero su imaginación era la libertad que necesitaba para ser feliz.
Ese es el secreto, nuestra imaginación. De ahí surge la creatividad. Todo, tanto en la poesía como en los cuentos, es despertar la imaginación. La imaginación le da paso a la creatividad. Muchísimas gracias por compartirnos tan bellos cuentos. Muchísimas gracias. Maestra Perla Jocabet. El rey tomó prisionera a la princesa y le encerró como a la belleza de Rapunzel, en lo alto de una torre sin escapatoria. Solo era ella y las paredes, pero su imaginación era la libertad que necesitaba para ser feliz. Profesor Enrique Santos. El rey tomó prisionera y le encerró como a la belleza Rapunzel, en lo alto de una torre, de la cual no podía escapar, pero su pelo tan grande la hizo comprender que de aquella torre ella iba a descender. Muchísimas gracias por compartirnos. Bien, ahora vamos a proceder a una reflexión, donde nuevamente los invito a participar en el chat. ¿Qué hicieron? Esa es la primera pregunta, de la cual solicito su respuesta. En estas dos actividades que tuvimos, de escribir un poema y un cuento, ¿qué hicieron? Dejé volar mi imaginación. Muchas gracias, maestra Martanelli. Efectivamente, maestra María Angélica, imaginar las posibilidades ante cada propuesta. Muchas gracias. Profesor Manuel Villegas, desarrollar la imaginación y la creatividad. Profesor José Francisco, estructuración de ideas abstractas. Muchas gracias. Maestra Nidia, echar a andar mi oxidada imaginación, pensar en las sensaciones que podía sentir y buscar la mejor manera de expresarlo. El poeta o el escritor que estaba dormido ahí, lo despertamos el día de hoy. Maestra Rosa Isela, dejar hablar la imaginación y el corazón. Maestra Perla, combiné las opciones que tenía con la imaginación y mis vivencias. Maestro José Alfredo, escribir todo lo que venía a mi mente, y muy bien hecho. Maestro Enrique Santos, creatividad que venía al momento, excelente. Maestro Luis Enrique, cerrar los ojos y dejar brotar los sentimientos en escritura, muy bien. Maestra Gabriela Margarita, 1. Crear. 2. Permitir que mis sentimientos fluyeran. 3. Estrategias prácticas de escritura. Maestra Melina, construir ideas nuevas a partir de otras, utilizando la imaginación y la creatividad. ¿Creen que esto lo podríamos provocar en los chicos? Desde luego. Ya vimos que no necesitamos, ¿qué necesitamos en este momento? Una computadora desde donde ustedes me están viendo. Yo de este lado de la cámara y unas estrategias. Ese fue nuestro ambiente. Sigo compartiendo lo que amablemente nos escribieron. Maestra Melina, construir ideas nuevas a partir de otras utilizando la imaginación y la creatividad. Maestra Yaceli, utilizar toda la creatividad con todos los sentidos conectados con el corazón. Maestra Sandra, utilizar la creatividad, unificar ideas y la imaginación. Maestra Edna, desempolvar la imaginación y mi inspiración de mi mentor. Lidia González, recordar sensaciones pasadas y volar en lecturas pasadas. Esto es, entre más leemos, más aprendemos. Una de las grandes ventajas que tiene la lectura es que cometemos muy pocas faltas de ortografía. Esa es una gran ventaja de ser un lector. De tanto leer y leer sin faltas de ortografía nos lleva a eso, a tener una buena escritura. Maestro Otoniel, utilizar la creatividad para poder crear y poder sentir emociones agradables que he bebido. Bien, la verdad, me encantó todo lo que me compartieron. Muchísimas gracias nuevamente.
La primera pregunta fue, ¿qué hicieron? Ahora voy a pedir por favor sus respuestas, ¿cómo lo hicieron? ¿Cómo lo hicieron? Revivimos nuevamente las dos estrategias. La primera fue escribir 10 oraciones, con el inicio ya predeterminado. Después las combinamos para dar paso a una poesía. La siguiente estrategia fue completar una serie de oraciones o frases para poder crear un cuento. ¿Ustedes cómo lo hicieron? Ya me compartieron qué hicieron. Ahora, ¿cómo lo hicieron? Estas estrategias las podemos utilizar con los chicos, con los jóvenes, para despertar primero lo más importante, el interés. Despertar su interés a través de la motivación, con estrategias sencillas. Maestra Nidia, poniendo en práctica la estrategia que nos sugirió y complementándola con mi imaginación. Muchas gracias, maestra Nidia. Maestra Marta, estructuré mis pensamientos y los organicé en un mensaje que resultara claro a mis lectores. Y así fue, maestra Marta. Maestra Rosa Isela, con imaginación, creatividad, ganas de expresar una idea o sentimiento. Maestro Miguel Ángel, darle vida a mi imaginación a través de las palabras. Maestra Jessica, escribí las ideas como iban llegando a mi mente, algunas no costaron tanto trabajo. Maestro José Alfredo, siguiendo la estrategia, una vez que me sentía motivado, fluyeron mis ideas y después las ordené. Maestro Manuel, despertando el interés, la imaginación y creatividad, echando mis pensamientos a volar, que fluyeran solos. Maestra Perla, siguiendo la estructura de una poesía y un cuento, cuidando la coherencia y la concordancia. Maestra Wendy, complementando y estructurando las ideas planteadas, expresando libremente y asociándolas en el contexto. Muy bien, muchísimas gracias por compartirnos el cómo lo hicieron. Maestra Sara, estructurando las ideas y asociándolas. Maestro Otoniel, darle un orden a mis ideas haciendo volar mi imaginación por medio de mi escritura y tratar de transmitir mi sentir. Maestra Yaceli, permitiendo que el corazón se exprese por medio de las palabras. Nuevamente agradezco mucho todo lo que nos están compartiendo. Nuestra sesión todavía es, de estrategias para ambientes de aprendizaje. El ambiente, repito, lo hicimos a través de una cámara, compartiendo con seres que están del otro lado, tratando de motivar el deseo de escribir un poema. Primero de escribir y después de que fuera un poema. Después, la siguiente estrategia fue escribir un cuento. Estamos compartiendo en un ambiente donde aparentemente solo estoy yo de un lado, mis compañeras que me apoyan y ustedes del otro. Y creamos un ambiente para la lectura de textos, para la creación de textos. Bien, la maestra Sara nos comparte estructurando las ideas y asociándolas. La maestra Yaceli Díaz, permitiendo que el corazón se exprese por medio de las palabras. El maestro Luis Enrique Huerta, ordenando mis ideas y utilizando su instrucción para escribir bellas palabras. Fue más allá de mi instrucción, profesor. Toda esa gama de sentimientos que me transmitieron son de ustedes. Maestra Sandra Martínez, expresar mis sentimientos. Maestra Lidia González, organizar las ideas mediante un análisis de problema. Excelente. Muchísimas gracias. Ahora viene el que me compartan sus secretos. Ahora les voy a pedir por favor que me compartan qué aprendieron. Por favor, si son tan amables de compartirme qué aprendieron.
Yo espero que mucho, para que yo me sienta feliz de este lado. Pero ustedes son los únicos que me pueden decir que sí aprendieron o que no aprendieron. Y en este caso la pregunta concreta es, ¿qué aprendieron? Bien, la primera respuesta que tenemos es de la maestra Reina Marisela Trejo. Aprendí que no hay límites cuando de escritura hablamos. Nuestra imaginación y vivencia son suficientes para una gran historia. Muchísimas gracias, estoy totalmente de acuerdo. Maestra Nelly Farrera González, que de un recuerdo pueden surgir muchísimos poemas y evocar los sentimientos más profundos. Así es. Mientras yo los escuchaba a ustedes, estuve recordando cuando estaban escribiendo la poesía. Yo les comenté hace un momento que me gusta mucho la poesía y recordaba por ahí una poesía muy pequeñita de Amado Nervo. En un momento se las comparto para leer lo que nos comparte la maestra Jessica Ortega Regalado. Aprendí que aunque a veces tengo facilidad para escribir, otras veces no me es tan fácil. Daniel Casanova Gómez, que los alumnos como nosotros, subieron muchos, maestro Daniel, que los alumnos como nosotros pueden aprender literatura a partir de las estrategias y actividades. Muchas gracias. Maestro Luis Enrique Huerta González, si aplicamos estas técnicas en nuestros estudiantes en la asignatura que sea, el alumno echará a volar su imaginación, buscará nuevos horizontes que descubrir y así lo estaremos involucrando no solo en la lectura, sino también en la escritura. Muchas gracias, maestro Luis Enrique. Maestro José Alfredo López Luis. Una nueva estrategia que no necesita muchos elementos, la imaginación como protagonista. La lectura nos ayuda a no cometer muchos errores de ortografía. Muchas gracias, maestro José Alfredo. Maestra Lidia González Morales. ¿Cómo realizar un poema únicamente con una frase de inicio y lo demás es vivencia plasmada en palabras escritas? Gracias. Maestra Yaceli Díaz Sáenz. Aprendí a poder expresar muchos pensamientos y en ellos poder compartir muchos sentimientos. Muchas gracias. Maestra María Angélica León. Expresar los pensamientos de manera sencilla y estructurada. Maestra Nidia Cristel Alonso Gómez, que no es difícil la construcción de un texto si tenemos la estrategia adecuada y el ambiente ideal. Muchas gracias. Recuerden que precisamente estábamos hablando de eso, de un ambiente para motivar a la lectura y, como acabamos de observar, también a la escritura. Bien. Maestra Perla Jacabet Lozano Urrea. Aprendí que los textos son un reflejo de nuestras vivencias. Maestra Melina Morales Monloy. Estrategias que pueden detonar un ambiente de escritura a partir de cosas sencillas. Evocar emociones mediante el texto hecho y finalmente estos escritos son mucho reflejo de lo que leemos. Así es, tenemos que partir de la lectura. Isabel Reina Taulín Muñoz. Con las estrategias que nos dio y realizándolas podemos motivar aún más a nuestros alumnos para que desarrollen su escritura. Esto es muy importante. Para que los chicos les guste leer, tengo que crear ese tipo de estrategias, un ambiente adecuado, y quedamos que ya no es tan importante el entorno. Puede ser un salón pequeño, un salón con muchas carencias. ¿Quién tiene la creatividad y quién hace posible un ambiente tanto de lectura como de escritura? El docente. El docente es el que tiene esas estrategias, el que conociendo a sus alumnos puede hacer cosas nuevas y atractivas para llamarlos a la lectura o a la escritura. Maestra Wendy Luceli Inou, que poseemos creatividad y si la tenemos,
que poseemos creatividad y si la dejamos fluir junto con la imaginación y los sentimientos, podemos crear cuentos y poemas y que podemos transmitir a nuestros alumnos estas estrategias para que se involucren en la lectura. Ese es el principal fin, involucrarlos, atraerlos, despertar su interés y motivarlos para leer. Todo esto que hicimos lo encontramos en la lectura. Maestro Manuel Villegas, a que podemos desarrollar más estrategias. Tal vez falta conocerlas un poco más, pero una vez conociéndolas, podemos desarrollarlas infinitamente y tener muchas más. Versatilidad en nuestra clase. Efectivamente, maestro Manuel, decíamos hace un momento, y lo vamos a resaltar una vez más, el que tiene que desarrollar y crear estas estrategias para despertar el interés tanto en la lectura como en la escritura es el docente. Y podemos atraerlos así, con cosas sencillas, con cosas que diseñemos sencillas para primero despertar el interés, motivarlos para leer y para escribir. Maestra Isa Amaya, es sencillo dejarte llevar por tus sentimientos y emociones. Las estrategias hacen que te enfoques. Estoy de acuerdo, maestra, muchas gracias. Maestra Rosa Isela Martínez Romero, a utilizar el lenguaje literario para expresar sentimientos, que cualquier situación puede generar verdaderas obras literarias, hermosos poemas o historias fantásticas. Así es, muchísimas gracias por compartirnos sus respuestas. Bien, dije que les iba a compartir un pequeñito poema, es llamado Nervo. Me lo aprendí porque era muy cortito, fue de los primeros que aprendí cuando iba en la secundaria. Y dice así: podrá nublarse el sol eternamente, podrá secarse en un instante el mar, podrá romperse el eje de la tierra como un débil cristal, todo sucederá, pero jamás en mí podrá apagarse la llama de tu amor. Bien, un cuento no se los cuento, pues son muy largos. Nuevamente los invito a que participen conmigo en el chat. Los invito, por favor, para que primero me compartan cuáles son las conclusiones que tienen, su conclusión o conclusiones hacia esta sesión. ¿Qué les pareció? ¿Cuáles son sus conclusiones? Recuerden que el objetivo principal es atraer a los chicos hacia la lectura, hacia la escritura. Es algo que necesitamos mucho en el contexto de nuestro país, porque de acuerdo a las estadísticas mundiales se lee poco. Y si se lee poco, no se lee bien. Entonces es muy importante el despertar en los jóvenes el interés por la lectura y por la escritura. El profesor José Francisco González nos comparte: continuar formando en los jóvenes el gusto y el deseo por la lectura, fortalecer la competencia del pensamiento crítico. Muchísimas gracias, profesor. Maestra Martanelli Farrera González, me gustó muchísimo la sesión. Creo que es muy viable aplicar estas estrategias dentro del aula. Muchas gracias, maestra. Maestro Daniel Casanova Gómez, el ambiente de lectura se puede crear a partir de las estrategias dinámicas para crear lectores. Es muy conveniente que haya ejercicios de lectoescritura. Muchas gracias, profesor. El profesor, Manuel Villegas, aprendí mucho. Aprendí a desarrollar estrategias para que los alumnos se acerquen más a la lectura y a la escritura. Aprendí que podemos empezar con algo. Perdón, maestro, se me movió el chat. Con algo muy sencillo y de ahí tomar un aprendizaje muy significativo. Maestra Nidia Cristel Alonso Gómez, ¿puedo concluir que una estrategia lo puede hacer todo para motivar a nuestros alumnos a participar? Gracias, maestra. Maestra Yaceli Díaz Sainz, me pareció excelente y me gustó muchísimo, pues cada estrategia fue en pro de la lectura y la expresión. Mil gracias. Gracias a ustedes. Maestro José Alfredo López Luis, se lograron mis expectativas, me llevó un buen sabor de boca, excelente estrategia, mucho en poco tiempo. Muchas gracias.
Maestra Reina Marisela Trejo Corral, muy dinámica y divertida. Muchas gracias. Bien. Maestra Isabel Reina Taulín Muñoz, seguir motivando a los alumnos a través de diferentes estrategias para mantener el interés en la lectura y escritura. Maestro Luis Enrique Huerta González, como docentes debemos preocuparnos porque nuestros estudiantes no solo aprenden a leer y escribir, deben dejar volar su imaginación en esta parte de la lectoescritura. Sin embargo, es fundamental contar con libros de interés en nuestros estudiantes. Muy bien. Maestra Sara Villalobos Lara, es muy importante fomentar la lectura en los chicos, sobre todo ahora que están inmersos en un mundo digital, encontrar las adecuadas estrategias para lograr los objetivos. Totalmente de acuerdo, maestra Sara. Tenemos que jalar a los chicos, motivarlos para capturarlos en la lectura. Maestra Wendy Lucely No, que podemos motivar en los alumnos el gusto por la lectura. Muchas gracias. Maestra Jessica Ortega Regalado, como docente comprometerme a inculcar y promover la lectura con mis alumnos. Muchísimas gracias. Y ahora agradezco nuevamente todas sus participaciones en el chat y los invito, por favor, a que me ayuden nuevamente contribuyendo en el chat de compromisos. Ahora, como docentes, ¿cuál es nuestro compromiso hacia los jóvenes, hacia la lectura, hacia la escritura? ¿Cuál es mi compromiso? Cuando en algún taller me preguntaban, ¿qué libro me sugieres? La primera pregunta que hacía es, ¿qué te gusta? ¿Qué te atrae? ¿La ciencia ficción? ¿La novela? ¿El cuento? Y a partir de ahí, entonces sí ya podemos decir, te sugiero este. Porque muchas veces la gente nos sugiere los clásicos o los libros que están, que ganaron el Premio Nobel de Literatura, que son muy bellos, pero para empezar a despertar el interés tengo que empezar con lecturas sencillas. Lecturas que muchas veces tengo que ver que hasta sea un libro delgadito. Cuando ya atrapaste a los jóvenes y despertaste su interés por la lectura, entonces sí ya no van a ver cuántas hojas tiene. Pero para despertar el interés sí, tenemos que empezar con lecturas pequeñas. Hay clásicos así delgaditos y que pueden motivar que los chicos lean. Maestra María Angélica León. Perdón, es que nuevamente entraron varios chats al mismo tiempo. Ahora sí. Maestra María Angélica León, fomentar la lectura y escritura desde las diferentes materias que se imparten y empatando con los intereses de los alumnos. Totalmente de acuerdo, maestra María Angélica. Desde todas las materias podemos motivar el interés por la lectura y tenemos que empatarlo definitivamente con los intereses de los jóvenes. Maestra Reina Marisela Trejo Corral, propiciar ambientes creativos y divertidos para el fomento a la lectura. De acuerdo, maestra, muchas gracias. Maestra Nidia Cristel Alonso Gómez, me comprometo a motivar. Excelente, maestra, iniciaste con las palabras más adecuadas. Me comprometo a motivar a mis alumnos a leer y generar textos que lo ayuden a desarrollarse y sobre todo expresarse de manera libre y correcta dentro de mi materia, inglés. Muchas gracias, maestra. Maestra Edna Cerdán, mi compromiso es llevar a la práctica la creatividad buscando alternativas. Perdón, maestra, es que se me fueron. Entraron varios chats. Mi compromiso es llevar a la práctica la creatividad buscando alternativas divertidas, imaginativas y creativas con temas de su interés. Muchas gracias, maestra. Lidia González Morales. Plantearle a los alumnos lecturas atractivas, lejos de lo que tienen en las redes sociales. Así es. En las redes sociales tienen muchos videos. Estamos en una generación de computación donde cualquiera puede crear. Y se pueden crear desde cosas muy sencillas hasta cosas realmente muy interesantes. Pero es más interesante todavía y pueden ser más creativos si primero los atraemos al mundo de la lectura. Maestro
Ortiz Ruiz. Mi compromiso es fomentar la lectura y llevarla a la práctica de forma creativa. Muchas gracias. Profesora Melina Morales Monluy. Generar ambientes que propicien de modo dinámico la lectura y que en consecuencia sean punto de partida para la escritura. Muchas gracias, maestra. Mercedes Luna Castillo Estrada. Motivar a los alumnos a la lectura. Narrar algún cuento que permita despertar el interés hasta llegar a formar un círculo de lectura. Muchas gracias, maestra Mercedes, coincido contigo. Alguna vez he tenido la fortuna de tener alumnos de preescolar a licenciatura y alguna vez en primaria atraje la atención de mis alumnos de sexto año contándoles fragmentos de cuentos. La condición para seguirlo contando era que trabajaran bien. Y durante la hora del recreo les robábamos 10 o 15 minutos para contarles otra parte. Y con eso los tenían muy interesados y cumpliendo con las demás actividades. Maestra Isabel Reina Tralolín Muñoz. Seguir aplicando estrategias para despertar el interés de los alumnos y desarrollen el gusto de la lectura y escritura. En mi caso, como docente de inglés. Muchas gracias, maestra. Luis Enrique Huerta González. Como compromiso personal, comprometer a mis estudiantes en el hábito de la lectura. Realizar algún cuestionamiento acerca de dicha lectura. Muy bien, esas son estrategias. El alumno deberá seguir su imaginación. También como docente comprometernos a un intercambio de experiencias y nuevas técnicas de motivación en la lectura. Muchas gracias. Maestro Enrique Santos Rosas, motivar a mis alumnos a leer a partir de sus gustos propios, lecturas que sean interesantes, lecturas que siembren en ellos un aprendizaje significativo, hacer dentro de mis alumnos un espacio de lectura a partir de lo que hoy aprendí. Muchísimas gracias. Les agradezco mucho el que me compartan todo esto que también son parte de sus sentimientos. Los compromisos parten también de sentimientos. Bien, maestra Rosa Isela Martínez Romero. Mi compromiso es generar estrategias de lectura y motivar a los alumnos a que lean. Leer más para poder recomendar. Así es, entre más leemos, más podemos recomendar. Por ahí alguna vez me preguntó una amiga, me decía, yo soy ama de casa, ¿qué podría leer? Y le dije, ¿qué te gusta? Y me dijo, las novelas de amor. Le dije, bueno, recordé esa que les comentaba hace un momento de Los Puentes de Madison, que es un libro pequeño, pero muy interesante y principalmente para una ama de casa. ¿Qué otro libro? Pues La Tregua de Benedetti. Un libro también muy interesante y también de pocas páginas, con una lectura muy ágil, muy suave, muy amena. Eso sería como para amas de casa, pero también para maestras. Es una lectura muy interesante. Ahora que si queremos algo así más intenso en cuanto a entorno social, pues entonces recomendaría Rebelión en la Granja o Pedro y el Capitán, también de Benedetti. Bien, sigo compartiendo. La maestra Jessica Ortega Regalado, propiciar la lectura en diversos ámbitos, buscando siempre temas que sean atractivos para los alumnos y así fomentarles la lectura. Muchas gracias, maestra. Daniel Casanova Gómez, para matemáticas recomiendo el libro Infierno de Carlo Fabretti, Cuentos de Biblioteca. Maestro, lo voy a anotar porque me parece muy interesante. El libro Infierno de Carlo. Me parece muy interesante. Decíamos que desde todas las asignaturas, el libro Infierno de Carlo Fabretti. Desde todas las asignaturas podemos promover el interés por la lectura. Maestra Yaceli Díaz Sáenz, incentivar a los alumnos a la lectura y buscar momentos que propicien en ellos interés por la misma. Luis Enrique Huerta González, comparto unos libros, Lo que Einstein le contó a su cocinero para el área de química. Excelente, profesor. Decía que desde todas las materias podemos promover la lectura. Ahorita que leí el de matemáticas, también había un libro, hace muchos años lo leí, que era El divertido juego de las matemáticas.
también es muy interesante y despierta el interés no solo en la lectura, sino en las matemáticas. Me comprometo a conocer qué les gusta leer a mis alumnos. Excelente, maestra, ese es el mejor punto de partida para un docente. Primero, conocer qué les gusta a nuestros alumnos para poder promover así la lectura. Agradezco todas sus aportaciones en el chat. Repito, no me dio tiempo de leer todas sus aportaciones, pero cada una de ellas fue muy valiosa y agradezco el que me las hayan compartido. Maestro Luis Enrique Huerta González, para biología elaborar un cuentacuentos acerca del origen de la vida. Excelente idea, profesor, muchas gracias. Bien, esta es parte de la bibliografía que se utilizó para esta presentación. Aquí tenemos aprendizajes clave, leer al 100 y obviamente desde la Secretaría de Educación Pública, planes de estudio de referencia del componente básico del marco curricular común de la educación media superior. Y tenemos unas consideraciones finales. El video de la sesión, así como el texto, preguntas y respuestas, lo van a poder descargar en la liga donde se registraron previamente. Tanto el video como el PDF de preguntas y respuestas van a estar disponibles 8 días después de la capacitación. En este punto, para mí es muy importante preguntarles si tienen alguna duda, alguna pregunta que quisieran expresar en este momento. Antes de cerrar, es muy importante para mí, para todos nosotros, el estar seguros de que ustedes se respondió a sus preguntas, o si tienen alguna más que desean expresar en este momento, con mucho gusto. Mientras ustedes escriben, me adelanto con la siguiente consideración. Las constancias se solicitarán al mail que aparece al final de la encuesta de satisfacción. Esto quiere decir que primero tendrán que llenar una encuesta de satisfacción y posteriormente ya podrían solicitar su constancia. Solamente estoy dando tiempo para que los maestros, estoy viendo que están escribiendo algunos docentes y bueno, el maestro Daniel Casanova Gómez, primero, gracias a ustedes. Segundo, ojalá pueda visualizar la encuesta y la liga para la constancia. En un momento más, en cuanto yo me despida de ustedes, van a proceder a estos 2 pasos. Yaceli Díaz Sáenz, muchas gracias por compartirlo, todo claro. Nuevamente gracias a ustedes. Manuel Villegas, muchas gracias por sus enseñanzas. Gracias a ustedes. Yesenia Benita Q, muchas gracias. Gracias a ustedes, de verdad, muchas gracias. Para mí esta es una experiencia muy bella, el haber podido compartir con ustedes esta sesión, y lo principal, agradecer todas sus aportaciones en cada uno de los numerosos chats que tuvimos. Maestra Isabel Reina, muchas gracias. Wow, viene muchísimo, muy rápido. Maestra María Angélica, muchas gracias. César Arroyo Martínez, gracias. José Alfredo López Luis, agradezco su valiosa enseñanza. Jessica Ortega Regalado, gracias por compartir sus conocimientos y permitirnos escribir un poco nuestras ideas. Mucho, de verdad me enriqueció mucho leer todo lo que me hicieron favor de compartirme. Maestra Nidia Cristel Alonso, le agradezco el tiempo que nos dio y el que ustedes me tuvieron la paciencia de compartir conmigo. De igual forma le agradezco que haya hecho el curso muy ameno, no sentí las 2 horas. Muchas gracias. Maestra Edna Cerdán, muchas gracias por compartir. Maestra Sara Villalobos, gracias por compartir. Estoy de acuerdo, maestra Martanelli Ferrera González. Gracias por su tiempo y gracias también a todos los participantes por compartir sus ideas. Esto es lo que enriquece. Entre docentes, esto es lo que nos enriquece, el compartir nuestras ideas. Luis Enrique Huerta González, gracias por compartir el tema y dejarnos echar a volar nuestros sentimientos y emociones. Muchas gracias por compartirlos conmigo. Maestra Perla Jocabet Lozano Urrea, muchas gracias por el aprendizaje compartido. Eso es,
aprendizaje compartido. Yo aprendo con ustedes también. Yo tampoco sentí las horas. Enrique Santos Rosas, muchas gracias por compartir los conocimientos y enseñanzas. Cada día es bueno para aprender algo bueno. Melina Moranes Monluy, gracias por compartirnos y la forma de hacerlo, ya que esto permitió que todo fluyera de la mejor manera. Rosa Isela Martínez Romero, gracias. Yo les agradezco infinitamente este tiempo que compartieron conmigo. Son experiencias muy enriquecedoras para mi vida docente. Lo más atractivo de estas sesiones es el compartir con ustedes y que me enriquezcan con todos sus comentarios. Agradezco infinitamente el tiempo que me regalaron, el tiempo que estuvieron conmigo y todo lo que me compartieron. Muchísimas gracias por su atención.